El gasto y la inversión militar en América Latina descendió levemente el año pasado, según el Instituto por la Paz de Estocolmo. Sin embargo, los países de la región manejan diferentes hipótesis de conflicto y, por lo tanto, el gasto en defensa sigue siendo uno de los ejes de su gestión. Vemos un informe y lo analizamos con una experta. Con una leve disminución del gasto militar durante 2016 en América Latina, dos países de la región se ubican, sin embargo, entre los que aumentaron su gasto militar. Colombia y Argentina, según el último informe anual publicado por el Instituto de la Paz de Estocolmo, CIPRI, por sus siglas en inglés. Esa medición, que es seguida internacionalmente, especifica que la región descendió sus compras de armamento a un nivel similar al del año 2007. La baja llega a un 7,8%. Según ese informe, la caída regional se debe a recortes de gastos en los países exportadores de petróleo como Ecuador, México, Perú y Venezuela. En guarismos totales, Sudamérica invierte un 1,3% de su PBI en armas, uno de los niveles más bajos a escala global. En 2016 eran pocos más de 1.700.000 los efectivos militares que conformaban las Fuerzas Armadas de 16 países de América Latina y el Caribe, según el último Atlas Comparativo de la Defensa en la región, publicado por RESDAL, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Colombia gastó en 2016 un total del 3,4% de su PBI y en 2018 prevé destinar unos 10.700 millones de dólares a compras militares, un aumento del 8,8%. Pese al fin del conflicto con las FARC, está invirtiendo aún más en equipamiento militar. Una política que los observadores relacionan directamente con la lucha contra el narcotráfico y también con el diferendo limítrofe con Venezuela, por lo que el presidente Santos envió más tropas a la frontera. Brasil, pese a su crisis económica, está entre los 15 países con mayores gastos militares, un 1,31% de su PBI, alrededor de 23.700 millones de dólares. Se trata de la mayor potencia militar de América Latina, según el GFI, el Global Firepower Index. Cuenta con 486 tanques, 735 aviones militares, 43 de ellos de combate, 251 helicópteros y 5 submarinos. Ha desarrollado además una potente industria militar capaz de construir aviones y barcos de gran complejidad. Y espera la entrega de 36 cazas multipropósito Saab Gripen I, de origen sueco, entre 2019 y 2024. 15 de esos aviones serán ensamblados en Brasil en una planta especial que podría luego producir y vender esas aeronaves a otros países de América Latina. Compró además 4 submarinos clase Scorpion a Francia y se encuentra desarrollando su primer submarino nuclear que podría entrar en servicio en 2023 y un portaaviones que entraría en servicio en 2029. Venezuela redujo sus compras de armamento a cerca del 1% de su Producto Bruto Interno a raíz de la crisis de los precios del petróleo, una caída del 56%. El gobierno de Nicolás Maduro adquirió en los últimos años varios equipos para modernizar su estructura militar en base a la hipótesis de una eventual agresión estadounidense. Así, sus compras se concentraron en aviones de combate y sistemas de armas rusos y chinos, entre ellos los eficaces misiles soviéticos S-300. En 2016, China y en mucha menor medida Ucrania fueron los únicos países que suministraron armamento a Venezuela. Sin embargo, según los datos del Centro de Comercio Internacional, que forma parte de la Organización Mundial de Comercio, en el mismo año, el país bolivariano compró a Estados Unidos bombas, granadas, misiles, torpedos y otros proyectiles por valor de $2.300.000. Chile llega al 1,9% de su PBI, unos 4.583 millones de dólares. La defensa territorial soberana y la represión de actos aislados de algunos grupos mapuches son algunos de los ejes que sostienen su inversión en defensa. México invierte en su presupuesto de defensa un total del 0,6% de su Producto Bruto Interno, 6.893 millones de dólares. Sus Fuerzas Armadas cuentan con 695 vehículos armados de combate y 189 helicópteros. No incluyen tanques ni submarinos. Perú asigna el 1,3% del Producto Bruto Interno, un gasto de 2.551 millones de dólares.
Uruguay, un 1,9% del PBI, 980 millones de dólares. Y Argentina elevó modestamente su gasto y destina el 0,87% del Producto Bruto Interno. Si se juntan todos los presupuestos de defensa de América Latina, apenas se alcanza el 5% del total de gastos militares en el mundo. La cifra puede ser interpretada de diversas maneras dependiendo de los contextos geopolíticos internacionales y de las estrategias de defensa de cada nación. Una geopolítica que también se lee en clave de objetivos como los recursos naturales, en los que la región latinoamericana es una de las más observadas. Cuando presentábamos el informe le dijimos que íbamos a hablar sobre este tema con una experta y está con nosotros Ruth Diamint. Gracias por estar acá. Ruth es profesora de la Universidad de Itela, es investigadora del CONICET y es experta en el tema de defensa precisamente. Nosotros trabajamos temas internacionales, pero vivimos acá y naturalmente estamos también... nos abrumamos por las cuestiones que tienen que ver con cuestiones locales y entonces estos días con la cuestión del submarino naturalmente estamos todos muy afectados y la pregunta es, o la pregunta que uno se hace para empezar básicamente, ¿por qué en países que no están con conflictos concretos se invierte en defensa? ¿Es tan ABC como eso lo que te pregunto? Bueno, no es una, digamos, no hay una única respuesta porque va a depender de un poco cómo uno enfoque el problema. Pero en general los países, se supone que si uno lee los libros blancos, que son los manuales de defensa que cada país elabora, todos más o menos dicen lo mismo. Es para defender el territorio de una agresión externa y para defender la forma de vida de los pobladores, de los habitantes de ese país. ¿Hay otros medios para hacerlo? ¿Se podría hacer por otros recursos? Digo, bueno, esta es una discusión interesante. El mundo hoy es bastante incierto. Entonces uno hoy no tiene una amenaza concreta, pero no sabe si de acá a 20 años puede aparecer otro escenario internacional, como pasó en la etapa de la Guerra Fría. Si uno quisiera tener una capacidad de defensa frente a una posibilidad de una agresión externa, no preparás una Fuerza Armada en 2 años. Necesitas una preparación de larga data. Y hoy muchas Fuerzas Armadas tienen acumulado una experiencia que les permite de alguna manera poder responder a distintas amenazas. Ahora, si querés que te complete la pregunta y tengo un minuto más, porque el tema es cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, ¿las necesito o no las necesito? ¿Qué misión les doy? Y el ejemplo que a mí me gusta utilizar a veces es el de Estados Unidos. O sea, todos coincidimos en general que Estados Unidos tiene la Fuerza Armada más equipada, más entrenada, más profesional del mundo. Cuando tuvieron el problema de las Torres Gemelas, no usaron las Fuerzas Armadas y crearon un Ministerio de Seguridad, el Homeland Security. Cuando tienen el problema de las drogas, crearon la DEA. Digamos, para cada uno de las, para el tema de criminalidad organizada, tienen el FBI. Para cada amenaza que consideran, claro. Pero no las Fuerzas Armadas. Y nosotros imitamos o intentamos imitar un montón de cuestiones, pero en realidad imitamos no lo bueno, sino lo malo por ahí. En un país, por ejemplo, como Argentina, como puede ser el caso de otros países grandes, como puede ser, digamos, grandes o institucionalmente más desarrollados, Chile, Brasil, Perú, Colombia, hay instituciones que pueden responder esas amenazas. Pero ahora actualmente, y en muchos países se está utilizando, a las Fuerzas Armadas para seguridad pública, para narcotráfico y terrorismo. Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionarse si realmente estas Fuerzas Armadas que tenemos sirven para este tipo de misiones. Y ahí es una discusión que habría que darla desde mi perspectiva, digamos, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo. Tenemos instituciones federales de seguridad muy similares a las que tiene Estados Unidos. Vos me podrías decir, bueno, pero Estados Unidos usa mucho más recursos. Sí, pero también Estados Unidos tiene un rol global que Argentina no tiene. Claro. Para el papel que Argentina tiene o que otros países de la región tienen, este tipo de instituciones, si funcionaran bien, serían suficientes y no necesitaríamos utilizar las Fuerzas Armadas. Entonces, la pregunta puede volver a ser, bueno, entonces, ¿para qué tenerlas? Porque hay una probabilidad de amenaza externa a la cual el Estado le tiene que responder con la máxima potencia. Y la máxima potencia no la puede aplicar un policía. La máxima potencia en la defensa de un territorio, de la soberanía estatal, es la que de alguna manera ha organizado históricamente un Estado a través de las Fuerzas Armadas. Ahora, dentro de la región, ¿uno podría decir que hay países más sensatos que otros a la hora de armarse, por ejemplo?
Es muy buena pregunta, porque digo, no tengo tanto detalle para todos los países, pero en general te diría, no hay planificación en defensa en ningún país. Hay países donde las Fuerzas Armadas, como es el caso de Chile o de Brasil, tienen históricamente una trayectoria de definir sus propias misiones, entonces hay una trayectoria coherente en la compra de armamento en función de lo que las propias Fuerzas Armadas perciben como el papel que ellas tienen que desarrollar. Sí. Pero esto no implica necesariamente que haya habido un planeamiento militar desde el gobierno. Hay países que tienen además políticas de Estado con más continuidad y países donde esto se quiebra casi, a veces con el cambio de gobierno, a veces con el cambio de ministro. Entonces ahí vemos muchas más rupturas, mucho más derivaciones, digamos, confusas, y las Fuerzas Armadas pierden un poco el sentido de cuál es su función. Y la cuestión de los civiles con los militares, digamos, lo que es comunión civiles con militares, ¿cómo la ves en la región en general? Sobre todo después que pasaron tantos años de los golpes y demás, ¿no? Digo, es diferente en algunos países, ¿no? Si uno toma el caso de Ecuador, las Fuerzas Armadas tienen un altísimo prestigio y la sociedad las reconoce como una de las instituciones más limpias, más puras de todas las que tienen dentro de lo que podría ser los poderes del Estado. Sí. En otros países están cumpliendo una función policial, la gente también les tiene bastante consideración porque no confía en las policías. En otros países son respetadas porque han mantenido una cierta prescindencia, o digamos el caso de Perú, y en otros tenés visiones duales. Digo, puede ser el caso de Argentina, pero puede ser el caso de Colombia. En Colombia vos tenés un sector que cree que sin la participación de carácter represivo de las Fuerzas Armadas con los grupos terroristas, no se hubiera dado este proceso de paz. Y hay otro sector bastante importante que cree que en realidad intensificó la preparación de la FARC. Que se pudo terminar antes, claro. Claro, si no hubiera habido una respuesta tan militarizada. Claro, claro. Natalia. Sí, Ruth, en México acaban de aprobar una ley por la cual las Fuerzas Armadas van a poder actuar en seguridad interior, en manifestaciones y demás, que es un tema muy sensible, sobre todo para los países que hemos sufrido golpes de Estado. Y en las reformas de defensa siempre está latente eso, teniendo en cuenta sobre todo hoy que la gran parte del planeta, salvo conflictos muy localizados, el enemigo no es el externo, un ejército extranjero, sino el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Cómo compatibilizar eso? ¿Qué opinás de México y en general de esa cuestión que nos afecta a los argentinos? Digo, retomando un poquito lo que dije antes, no hay ejemplos positivos, exitosos de que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de terrorismo o de narcotráfico o de crimen organizado haya mejorado la situación. Vos contás el caso de México, que es preocupante. Recientemente, hace un mes aproximadamente, Brasil volvió a retrotraer una legislación por la cual cualquier tipo de daño colateral efectuado por las Fuerzas Armadas no va a ser juzgado por procesos civiles, sino por la justicia militar. Sí, como justicia Entonces, militar. de alguna manera, estos son retrocesos respecto a lo que eran espacios ganados de la democracia. Y el problema generalmente que se da cuando las Fuerzas Armadas actúan en problemas internos es justamente esto de los daños colaterales o los excesos, porque el uso de la fuerza militar es mucho mayor y tiene una reglamentación muy distinta que lo que se reclama para el uso de la fuerza policial. Ruth, los que tenemos cierta edad recordamos hace 30, 40 años se hablaba como hipótesis de conflicto, por ejemplo en nuestro país, de que Chile era una hipótesis de conflicto, es decir, podía haber una guerra con Chile. Brasil era una amenaza, sí, porque se le adjudicaba una política expansionista que podía llegar a perjudicar la cuestión territorial. Eso quedó muy atrás en el tiempo, inclusive más recientemente lo que hemos tenido son procesos que acercaron a los gobiernos en Latinoamérica, si bien no se dio una integración plena, por lo menos hubo un acercamiento y otro tipo de relación. Con respecto a esto quería preguntarte, ¿hubo en algún momento políticas de defensa compartida de los países de la región de Latinoamérica y en todo caso, ¿en qué situación estamos ahora? A ver, estamos mucho mejor en el sentido que vos estabas diciendo respecto a la cooperación, la integración y prácticamente la desaparición de las hipótesis de conflicto mutuas. Hay todavía algunas situaciones que quedan pendientes, pero que nadie imagina que se van a resolver por la vía armada, sino por negociaciones diplomáticas.
Y eso es muy bueno y es un avance importante para la región. Hay otro elemento que es interesante, que es la lógica de la incertidumbre te lleva a que vos no tengas hipótesis de conflicto, porque la hipótesis de conflicto estaba formulada para una cuestión concreta. Hoy, como no sabés de dónde puede provenir la amenaza, se plantea la preparación militar de una manera mucho más flexible. Pero el punto que por ahí tocabas al final, que me parece que es importante, nosotros tenemos un Consejo de Defensa Sudamericano dentro de la organización de UNASUR, y las propuestas que ellos llevaban a cabo como propuestas eran muchísimas. La concreción de esas propuestas, cero. O sea, cada país sigue manteniendo muy fuertemente su autonomía respecto a lo que es la cuestión de la defensa y también yo diría la política exterior. Ruth, volviendo a la cuestión más de la preparación, la misión, como le dicen los especialistas en defensa de las Fuerzas Armadas, el hecho de que muchos países latinoamericanos, pienso que yo en Argentina, en Chile, en Uruguay, también en Brasil, hayan tenido dictaduras militares en Bolivia muy sangrientas, digamos, durante muchos años, ¿qué tipo de Fuerzas Armadas modeló, digamos? Porque uno piensa, bueno, una Fuerza Armada, si la amenaza de la cual tienen que protegernos las Fuerzas Armadas va a venir necesariamente de afuera, porque el enemigo está afuera, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, un ejército de ocupación territorial hacia adentro del territorio? En Argentina hay un enorme regimiento en Córdoba, por ejemplo. ¿Cuál sería la lógica de esto? ¿No hay todavía marcas de las dictaduras que hacen que las Fuerzas Armadas que tengamos en América Latina sean de esta manera? Sí, digamos, incluso yo lo llevaría un poco más atrás, o sea, de la dictadura y de no haber habido un replanteo desde la época de la colonización territorial, en donde el despliegue territorial tenía sentido porque había vacíos y uno tenía la fantasía de que ese vacío podía ser ocupado por algún ejército de otro país. No ha habido realmente una reforma y cada vez que se intenta hacer una reforma, como toda estructura burocrática, en general hay mucha resistencia en cualquiera de los países de América Latina. Entonces se han modificado las relaciones entre gobierno y Fuerzas Armadas, se ha mejorado el control, hay un poco más de transparencia, no demasiada, en el gasto en defensa, pero realmente planificar un modelo de defensa mucho más ágil, mucho más parecido a lo que son por ahí los dictámenes de la OTAN, que tiene países grandes, pero tiene países chiquitos también incorporados, digo, eso nunca ha sucedido. ¿Qué pasa con la cuestión de las misiones de paz, digamos, de los distintos países? ¿Cómo está en este momento América Latina? Porque hablabas de cómo no se pudo llegar a unificar criterios en relación a las cuestiones que mencionabas recién de UNASUR, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de misiones de paz? Los países tienen como posiciones diferentes, ¿no? Sí, pero ha habido un proceso interesante en el caso de Haití. En el caso de Haití, bueno, los dos primeros países que participan son Brasil y Chile, después se incorpora Argentina, Uruguay, y después se suman 9 países más de América Latina, y empiezan a generar una dinámica de reuniones 2 por año entre Cancillería, Defensa, militares, a veces participación también de congresistas, para tener una acción medianamente coordinada de todas las fuerzas latinoamericanas en Haití. Y eso fue muy efectivo y además generó un proceso de consulta que se mantuvo, digamos, durante todo el tiempo en que había fuerzas militares latinoamericanas en Haití. Entonces, hay algunos procesos donde la cooperación funciona mejor. Hay otro proceso que es interesante, que es esta fuerza binacional argentina-chilena, que se llama Cruz del Sur, en donde es una fuerza orientada especialmente para misiones de paz, pero que actúa y conjuntamente se prepara para su participación en misiones de paz. Y además el tema de misiones de paz internacionaliza mucho la experiencia de los militares. O sea que en general yo tengo una visión positiva de la participación de los militares en misiones de paz, aunque no es la tarea prioritaria, pero es donde por ahí uno ha visto la cooperación funcionando mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme.